iniciamos un nuevo proyecto que va a ser continuado en el tiempo, o una línea de trabajo en ACOP, que es la de abrir un espacio de encuentro, principalmente entre socios. Vais a ver que los que estamos hoy son se han apuntado alrededor de unos 45 o 50 personas, en su inmensa mayoría somos socios todos de ACOP. Y el objetivo es, pues eso, tener de manera fija el último miércoles de cada mes, dedicarnos un ratito para compartir conocimiento, compartir experiencias, o sencillamente para hablar de algo que sea de actualidad y que nos pueda interesar. De esta manera no solamente, bueno, estamos al día, nos ponemos caras, todos participamos, construimos comunidad, y además también trabajamos la presencia de la asociación en las agendas de todo el mundo, ¿no? Así que ya todos los últimos miércoles de cada mes los podéis guardar a las 7:30, 8 de la tarde, porque ahí habrá algo de ACOP. Hoy vamos a empezar con un tema de rabiosa actualidad, como no puede ser de otra manera, y nos vamos a enfocar en la gestión de emergencias y crisis. Para eso hemos preparado una charlita que la va a dinamizar María Hernández. María Hernández es profesora de la Universidad Camilo José Cela, si lo estoy diciendo bien, europea, ¿no? Bueno, ahora Europea Miguel Cervantes, no pasa nada, bueno, da igual, no te preocupes. no pasa nada. Y es miembro del Consejo Directivo de ACOP y es la responsable de esta línea de trabajo, precisamente, de establecer todos los miércoles de ACOP, buscar ponentes, buscar las temáticas, en fin, de todo esto. Y David del Pino, que es el director de Máster de Nevija, pero lo va a presentar María, o lo va a presentar con más profundidad. Yo quería aparecer por aquí porque me hacía ilusión saludaros a todos, a todas. Y nada, yo me callo, me apago la cámara y aquí estoy. Gracias de verdad por estar aquí esta tarde con nosotros. Así que vamos a echar un buen ratito. Ah, perdón, la dinámica va a ser sencillita. Una conversación dinamizada y ya después preguntas, porque de lo que se trata es de que hagamos algo que sea distendido. Os dejo, espero que lo disfrutéis. Luego hablamos. Chao. María, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Pues nada, arrancamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al primer miércoles digital de este 2026, como nos acaba de decir Ana. Antes de nada, quiero darle las gracias a ella, como presidenta de ACOP, y a mis compañeros del nuevo Consejo Directivo por el impulso y la confianza para poner en marcha esta nueva etapa de la asociación. Gracias también a todas las personas, por supuesto, que nos acompañáis esta tarde desde distintos puntos de la geografía nacional, conectándoos a este primer encuentro online y por seguir apostando por lo que ha dicho Ana, por el debate, por la reflexión y sobre todo también por la formación en comunicación política. Para este primer miércoles digital, además, no podíamos contar con un invitado mejor. Hoy nos acompaña David del Pino Díaz, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, un reconocimiento que ya, como veis, pues nos da bastantes pistas de la altura académica de David. En la actualidad, David, además, y por eso, entre otras razones, está aquí, es director del Máster de Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad Nebrija. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado de forma especializada en el estudio y la enseñanza de la comunicación en contextos de crisis, de emergencia y de riesgo, un ámbito especialmente sensible donde la palabra, el tiempo y la credibilidad marcan claramente la diferencia. David, buenas tardes. Es un auténtico lujo contar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, María, por tu presentación. Bueno, me ha emocionado, sencillamente. Muchísimas gracias a Ana, a Óscar y a todos aquellos y aquellas que hacéis este espacio posible. Agradeceros que me hayáis invitado y también es una responsabilidad enorme porque es el primer miércoles. Soy el primero en esta nueva tanda de últimos miércoles de tertulia, por lo tanto tratemos de estar a la altura, de hacerlo dinámico, accesible y que podamos salir todos y todas contentos en esta noche lluviosa barra de nieve. Así es. Nada, el agradecimiento es nuestro por aceptar la invitación de ACOP y por ayudarnos, sobre todo, a inaugurar un capítulo más de esta etapa, de este inicio que acabamos de comentar, de los miércoles digitales, con un tema además tan necesario y que tan desgraciadamente
ha vuelto a poner sobre la mesa la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz. Si te parece, David, vamos a ir abordando el tema por bloques, planteamos cada cuestión de forma independiente para así poder detenernos en cada una y pasar a la siguiente. Al final del encuentro es importante, los que nos escucháis, se abrirá un turno de preguntas para que podáis elevar o podáis comentar a David todo aquello que deseéis. De hecho, nos dicen, nos cuentan que hay una persona del equipo del ministro de Transportes, de Óscar Puente, así que le animamos también a que establezca un coloquio con nosotros porque seguro que va a ser muy, muy interesante. Pues sin más, David, arrancamos, si te parece, y lo primero que te queremos plantear tiene que ver con el contexto comunicativo actual. Hoy la crisis, las emergencias, se comunican en un entorno marcado sobre todo por la inmediatez, por la presión mediática, por las redes sociales y también, y esto es importante, por la multiplicación de emisores. ¿Cómo crees que condiciona este escenario la forma en la que se gestionan y sobre todo se explican, ¿no?, a la opinión pública las crisis y las emergencias? Este es un, es un temazo y es una bomba para empezar. Voy a tratar de ser, como he comentado, lo más somero posible, lo más dinámico para, bueno, para generar que esto vaya veloz y sea entretenido para todos y todas. Creo que es interesante, como ya habéis comentado, esto, la charla de hoy, el coloquio de hoy, tiene el objetivo de clarificar cómo comunicar en contextos de crisis, cómo comunicar en contextos de emergencias, cuáles son las diferencias entre ambos contextos, etcétera, pero para llegar a ello, que llegaremos, pondremos ejemplos y explicaremos por contraste qué se puede hacer bien o qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, no solo en la última emergencia que lamentablemente hemos sufrido hace bien poquito en Adamuz, sino en otras recientes y no tan recientes. Lo primero que por lo que hay que empezar es teniendo claro cuál es el contexto en el que hoy se desarrollan todos los procesos comunicativos y por lo tanto todos los contextos comunicativos de crisis y emergencias que queramos atajar o que queramos analizar. En primer lugar, y como has comentado, María, creo que cabe destacar que vivimos en la era de la mediatización, ya no solo de la política, sino de todo el espacio, digamos, todo el espacio social. Aquí no voy a abundar mucho porque entiendo que más o menos es una cuestión consabida y sobre todo es una cuestión que nos llevaría muy lejos y quizá para otro momento, otro lugar y otra charla. Pero sí que quiero señalar algo y es que esta mediatización de la sociedad que implica muchos ámbitos, no solo el político, implican otros muchos, no significa única y exclusivamente que los medios de comunicación adquieran un lugar protagónico, los medios de comunicación y las redes sociales, que también, pero bueno, eso también llevan cumpliéndolo al menos desde el inicio del siglo XX, sino que de alguna manera podemos decir que estos medios de comunicación, o esta lógica, mejor dicho, esta lógica mediática, ha transferido a la sociedad una serie de códigos, a los que vamos a llamar códigos de la mediatización, ¿no?, que son propios de este ecosistema mediático. Y estos códigos de la mediatización, de alguna u otra manera, podemos decir que han generado, y lo voy a decir aquí así de modo muy rápido, ha generado de alguna u otra manera un cambio antropológico en nuestra sociedad. Esto implica este cambio antropológico, implica de alguna forma que estamos con muchas ganas, estamos dopaminados por buscar mensajes impactantes, mensajes emocionales, mensajes cada vez más simplificados, que por otro lado no es extraño, puesto que incluso el padre de las relaciones públicas y de la propaganda moderna, como es Edward Bernays, que fue sobrino de Sigmund Freud y que aplicó las técnicas del psicoanálisis a la publicidad y por lo tanto a la propaganda, ya nos advertía de que uno de los principios fundantes de toda propaganda tenía que ver o versa sobre la simplificación. Pero de alguna manera en la sociedad actual, en la sociedad mediatizada, en sociedades ampliamente mediatizadas, esta simplificación llega muchas veces incluso hasta el absurdo. Por lo tanto, toda crisis y toda emergencia que queramos o que busquemos comunicar en la actualidad tiene que enfrentarse a un ecosistema mediático, por un lado, fragmentado, desintermediado, y esto es muy importante. ¿Qué significa la desintermediación? Que quizás si analizamos el ecosistema mediático hace 30 o 40 años, la agenda mediática estaba profundamente condicionada por lo que decían los medios de comunicación y por lo tanto las principales líneas editoriales. Si querías estudiar, conocer, rastrear o cartografiar la composición de la opinión pública en sociedades
más o menos complejas en los años 80, 90. No solo tenías que ir a la tematización de los asuntos políticos, de la agenda, digamos, pública, de la ciudadanía, sino que fundamentalmente tenías que ir a la agenda mediática rastreada fundamentalmente a través de las principales líneas editoriales. Y esto ya no pasa tanto, porque estas principales líneas editoriales tienen que competir en sociedades de atención limitada como las sociedades en las que vivimos ahora, con el irrumpe de nuevos actores mediáticos como nuevos medios de comunicación digitales, pero también con el surgimiento de influencers o de líderes de opinión. Por lo tanto, la centralidad del mensaje, que se presupone central en cualquier contexto de crisis y emergencia, cada vez es más difícil, la coherencia del mensaje es complicada y además la fuga de tu mensaje puede ser exacerbada en un contexto, ya digo, de fragmentación. Y por poner un ejemplo, y con esto ya, digamos, doy por resuelta esta primera pregunta, voy a poner un ejemplo de una crisis reciente, pero no española, aunque no sea española, la vamos a conocer seguramente muy bien todos y todas, que deriva de una investigación que hemos publicado una compañera de la universidad y yo, que tiene que ver con la crisis que se produjo el año pasado, bueno, el año pasado sí, en el 2025, de febrero a abril, con la crisis que se produjo en el Vaticano a raíz o a colación de la enfermedad del Papa Francisco. La Iglesia se acostumbra normalmente a hacer las cosas de una manera novedosa y de una forma eficaz, si no, no estaría donde está con la estructura de poder que guarda tanto tiempo, tantos siglos, hacerlo de una manera más o menos eficaz y decente. Cuando el Papa Francisco enferma en febrero del 2025, y también derivado por una posible crisis que se podía generar en el seno de la Iglesia, sabemos y sabéis que en un contexto como el actual, las teorías de la conspiración, todo lo oscuro, etcétera, está a la orden del día para evitar que se produjeran teorías de la conspiración, teorías alternativas, etcétera, etcétera. Lo que decidió el Dicasterio de Comunicación, que es el Ministerio de Comunicación del Vaticano, fue comunicar de manera muy precisa y muy clara, tanto por las mañanas como por la tarde. Seguro que os recordaréis cómo los medios de comunicación de forma diaria filtraban mensajes que procedían del ministro de Comunicación del Dicasterio en el Vaticano de el proceso y la evolución de la enfermedad del Papa. Esto fue muy interesante y nosotros consideramos que es un ejemplo modélico de cómo gestionar y comunicar en una crisis. También creo y consideramos que es un ejemplo modélico que puede ser transferido tanto a instituciones, a partidos políticos o a empresas y corporaciones, porque el Vaticano entendió que en un contexto tan fracturado, donde intervienen tantos actores, donde el control del relato es tan complicado y tan complejo, mucho más que hace 10 o 15 o 20 años, lo interesante estriba, en una crisis quiero decir, estriba en centralizar el mensaje, generar coherencia y generar un relato que se sostenga en el tiempo de manera clara y verídica. Y esto fue lo que hizo, o lo que hizo, o lo que se a lo que se procedió, digamos, desde el Vaticano. Y haciendo un análisis en España, vimos y entendimos que realmente esto impidió que se produjeran mm, pues teorías, digamos, alternativas, posibles teorías de la conspiración, etcétera. Y creo que marca un punto de inflexión en cómo se ha de comunicar una crisis, o en este caso, aunque lo veremos, cómo comunicar una emergencia, pero creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? En un contexto, digamos, de desintermediación fragmentado, la centralidad del mensaje y la coherencia se posicionan en el primer lugar y, por lo tanto, hay que saturar. No en un sentido negativo, porque seguramente la palabra saturar en un contexto informativo nos lleva a Donald Trump, ¿no? Hay que saturar el espacio informativo siempre de noticias para estar siempre presente en la agenda y en la temática mediática, sino en que nuestro mensaje entre, llegue y sea controlado por nuestros portavoces, porque debemos entender que el sistema comunicativo actual es como un campo de fútbol. A mí que me gusta el fútbol voy a utilizar este símil y significa que en gran medida, si no ocupas los espacios, te lo ocupa el adversario o el rival. Por lo tanto, en contextos de crisis, bajo el ecosistema comunicativo, mediático que tenemos en la actualidad, se requiere y es necesario centralizar mucho el mensaje, tenerlo muy claro y controlar tú la narrativa. Y creo que esto aquí, en este caso, por ejemplo, el Vaticano consideramos que fue o que tuvo bueno, pues un acto de comunicación o de gestión de crisis modélico. Perfecto, David. Súper interesante. Hacías alusión
al darnos esta primera exposición, al marcarnos un poco y contextualizarnos el tema, al concepto de crisis y emergencia, ¿vale? Lo has hecho ahora al final. Y es un poco la segunda cuestión que te quería plantear. Esa distinción, ¿no? Que nos parece además clave, la distinción entre crisis y emergencia, porque no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es comparable una crisis política como la generada, por ejemplo, hace pocos meses con los cribados del cáncer de Andalucía, con una emergencia como el descarrilamiento que acabamos de sufrir, ¿no? Toda la nación, porque creo que es una crisis colectiva, un descarrilamiento, una dana o un incendio forestal. Sin embargo, es verdad que hemos visto también cómo una emergencia mal comunicada puede acabar derivando en una crisis política, y eso pasa en el ejemplo que acabo de poner con la Dana o en el 11M, que es verdad que nos queda lejano en el tiempo, pero también está muy fresco en la memoria de muchos. ¿Dónde están, David, las principales diferencias y por qué es tan importante tenerlas claras desde el principio, ¿no? Desde el inicio del suceso? Sí, como comentabas, María, una crisis y una emergencia son dos situaciones de riesgo diferentes, aunque no es menos cierto que una emergencia mal comunicada, mal gestionada, vamos a decirlo así, porque creo que es más correcto, mal gestionada puede derivar en una crisis. Una crisis es un momento, o lo podemos definir de esta manera más o menos, es un momento de dificultad, de inestabilidad, de dureza, que puede venir o puede estar generada por cuestiones económicas, por ejemplo. Una crisis pudiera ser, ¿cómo decirlo? La derivada, una crisis económica puede derivar en una crisis política y una crisis comunicativa, y creo que un ejemplo claro que podemos quizá tratar de manera mínima y somera puede ser, y podemos incluso debatir si la crisis económica del 2008 generó, digamos, y la forma de comunicarse en el gobierno de Rodríguez Zapatero en sus últimos momentos, si eso no fue, o esa crisis económica no derivó en una crisis política por una gestión comunicativa quizá un tanto mal hecha, ¿no? Una crisis puede ser o puede estar o puede derivar de cuestiones políticas o sociales. Por ejemplo, lo comentabas, los cribados del cáncer de mama en la Junta de Andalucía por Moreno Bonilla, que podemos ahí tratar de verlo, ¿no? En la crisis intervienen otros actores diferentes, no solo los actores que intervienen en la emergencia, pero en cualquier caso, una crisis viene asociada con planes o manuales de gestión de crisis y gestión post-crisis. Hay que actuar rápido, pero las consecuencias son diferentes a las consecuencias que se tiene una emergencia. Ahora vamos a la emergencia. La emergencia en sí misma no tiene o no se explica por factores económicos, políticos o sociales. Una emergencia eh, puede conllevar o conlleva en gran medida a la pérdida o puede llevar a la pérdida de vidas, a la pérdida de salud o incluso a la propiedad privada, la propia propiedad privada. Y la emergencia se puede explicar pues, a través, por ejemplo, como has comentado, María, de la Dana, que sufrimos hace bien poquito, este verano, ¿no? Los incendios forestales que asolaron España de una manera tan feroz. Una emergencia es exactamente lo que hemos vivido ahora mismo en el descarrilamiento en Adamuz. Y su forma de comunicar es diferente. ¿Por qué? Porque en la emergencia es muy importante, en los dos, en la crisis y en la emergencia es muy importante el tiempo, pero en la emergencia aún más. ¿Por qué? Porque en la emergencia contamos con que debemos proteger vidas humanas, la salud de las personas o la propiedad privada. En una emergencia es muy importante tener en cuenta tres secuencias: el antes, el durante y el después. El antes es importantísimo y es algo sobre lo que, por ejemplo, en contraste podemos ver en la Dana. Se le ha criticado mucho a Amazon, a un Amazon ya dimitido, ¿no? ¿Qué significa el antes de una emergencia? Hay que saber comunicarlo y de manera eficaz y de manera inmediata y rápida a los ciudadanos qué está sucediendo y qué consecuencias pueden tener para la vida de esos ciudadanos, porque nos estamos jugando vidas humanas. Por lo tanto, ahí la rapidez es central, ahí no hay que titubear, hay que tenerlo claro, hay que comunicar y la forma de comunicar para advertir es muy clara. Se puede advertir a través de el S-Alert, como hemos visto que ha sucedido, se puede advertir a través de redes sociales, el 112 en las diferentes comunidades autónomas invierte mucho tiempo en trabajar en X o en otras redes sociales, se puede, digamos, poner un rótulo en las televisiones, en las principales televisiones, o sea, se pueden hacer cosas para advertir a la ciudadanía
de que existen riesgos a que puedan perder la vida o riesgos o daños a su salud o a su propiedad privada. El durante también es muy importante porque en el proceso durante en una emergencia, lo que acostumbra a solicitar la ciudadanía es portavoces, y aquí se puede decidir qué portavoz se escoge, si un portavoz político o un portavoz técnico. Por ejemplo, en la COVID-19 veíamos que teníamos fundamentalmente un portavoz técnico que nos daba todos los días datos muy precisos y que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Se puede decidir por un portavoz político o un híbrido, portavoz político y un portavoz técnico. En el durante, la ciudadanía fundamentalmente lo que busca es orden y busca de alguna u otra manera certidumbre. Por lo tanto, el durante es muy importante porque hay que, de forma verídica, de forma clara, de forma exacta, hay que ir dando y dotando a la ciudadanía de herramientas y de información para que sepa qué está pasando, para controlar lo que ya de por sí una emergencia genera, que es desorden. Controlar. Y luego a posteriori, lo que es lo que sucede posteriormente después de una emergencia, que es precisamente trabajar qué se ha hecho antes, durante el antes y en el durante, para ver dónde se ha fallado y dónde se puede mejorar. La crisis, en este sentido, no tiene esta temporalidad tan exacta, porque tiene planes de contingencia, planes de acción, que muchas veces los tienes trabajados, ya los tienes diseñados. Se supone que si los has diseñado, has tenido ya que hacer algún tipo de protocolo, y además si has hecho algún tipo de protocolo, seguramente que hayas hecho algún tipo de prueba. Y esos planes requieren de un análisis de la situación, de dónde pueden surgir las crisis, qué se ha de hacer, quién va a ser o quién no va a ser el portavoz, cómo se centraliza el mensaje, incluso qué grupo de WhatsApp se va a crear o de Telegram y qué personas van a integrar estos grupos, quién va a dar el OK final para centralizar un mensaje y que los diferentes actores de la institución no divaguen, ¿no? Y no tengan informaciones diferentes. Bueno, en fin, creo que ha quedado más o menos claro. Creo que la crisis tiene que ver o estriba más bien en una cuestión política, social o económica. Requiere inmediatez, requiere control de narrativa, requiere orden, pero de alguna manera no nos estamos jugando la vida de la ciudadanía, no nos estamos jugando la propiedad privada de nadie, ni la salud, y por lo tanto la temporalidad es diferente. Se puede decir tardar más en comunicar, tardar menos, pero una emergencia es muy importante comunicar de manera muy rápida. De hecho, algo que se le ha criticado mucho al señor Mazón en Valencia precisamente es no estar en el momento preciso, en la hora exacta, en el control de mando, donde se estaban tomando esas decisiones en el antes y en el durante, porque en ese antes y en ese durante nos estamos jugando vidas humanas. En una crisis no, en una crisis como la sucedida en Andalucía, pues tomar decisiones eh, más acertadas, menos acertadas, determinas quién es el portavoz, quién no es el portavoz, determinas los mensajes, etcétera, pero en sí mismo no nos estamos jugando en ese preciso instante una vida humana, por decirlo así. Yo creo que de una manera así un tanto burda, pero creo que las diferencias han quedado más o menos claras. Está clarísimo, David, muchas gracias. Yendo un poco al meollo de esta cuestión, que además me parece que pasa por uno de los ejes centrales de lo que nos concita hoy aquí, ha sacado ya la figura del portavoz a colación y también a los tiempos, ¿no? Los tiempos, sobre todo en la emergencia, que como bien nos dices, son fundamentales. Si te pedimos nada, un pequeño esfuerzo para bajar al terreno de los ejemplos, ¿no? Además, estás Ujú. sacando ejemplos continuamente que creo que es a los que te estamos escuchando nos hace, bueno, pues visualizar quizá mejor algunos de los posibles errores, porque creo que de los errores es de donde más aprende uno en estas últimas crisis. Si tuvieras que hablarnos un poco de las portavocías y si quieres podemos poner los ejemplos de la Dana y de Adamuz, porque además están gestionados por diferentes grupos políticos y en Ujú. un contexto muy distinto donde sí había vidas en juego. ¿Qué errores apuntarías tú y cómo calificarías las portavocías en los momentos cruciales de esas emergencias? Creo que esto puede ser muy interesante. Uf, es un temazo, María. Espero que nadie, ninguno ni ninguna, se sienta ofendido por mis palabras, que no buscarán en absoluto herir la sensibilidad de nadie. Confiamos en ello, David, confiamos en ello. Empezamos, Así que con total empezamos, tranquilidad. empezamos por el principio. La figura del portavoz en una crisis o una emergencia es central. Y sobre todo,
y más si cabe en sociedades altamente mediatizadas como las que vivimos, los medios de comunicación, no en sí mismo los medios de comunicación, sino la lógica mediática y los códigos de la mediatización empujan a la existencia de liderazgos, de alguna u otra manera, ¿no? Y esto es algo que viene estudiándose mucho en teoría política, en ciencia política, etcétera, ¿no? ¿Importan más las siglas de los partidos o los liderazgos? Bueno, pues esta discusión no la vamos a tener, pero sí que es verdad que en sociedades altamente mediatizadas la figura del líder y del portavoz es central. En una crisis y en una emergencia es profundamente central. Como decíamos, en una emergencia lo más importante es la rapidez y el orden, porque la emergencia desordena el orden. Lo vimos este verano con los feroces incendios, la gente perdía sus casas, la gente perdía sus terrenos, eso genera un desorden psíquico, emocional, que es de una ferocidad absoluta. Por lo tanto, se requiere de personas capaces de generar de alguna manera seguridad, de generar liderazgo y sobre todo de generar control, digámoslo así. Y por eso la figura del portavoz se hace profundamente necesaria. Y por eso muchas veces y en muchas administraciones, en contextos de emergencias, se decide apostar por un portavoz técnico, porque en muchas ocasiones esto genera una mayor posibilidad de buscar certidumbre. A lo que me preguntabas de cómo se ha gestionado una y otra, a mi juicio yo creo que en la DANA se cometieron graves errores de comunicación, sin salirme incluso de cualquier manual de gestión de crisis y de emergencias. Creo que no se comunicó de manera adecuada el antes. Hemos dicho que el antes es profundamente central en una emergencia. Si hay opciones a informarle a la ciudadanía, ¿vale? En Adamuz sabemos que cuando en Atocha, en el control de mando en Atocha, se dieron cuenta de lo que había sucedido, de hecho, bueno, han salido y las grabaciones están circulando ya por redes, por radio, se puede leer. Cuando se quieren dar cuenta de que hay digamos que ha habido una pérdida de tensión en la red eléctrica, ya se había producido en ese caso el accidente. Y lo que se puede hacer es cancelar cualquier tipo, digamos, de tren que se acerque para que no colisione ninguno más. Pero la colisión ahí ya se había producido. Pero en la Dana, eh, ese antes se podía haber manejado de otra manera, señalando o informando a los ciudadanos, y el durante también. Yo creo que la administración de Amazon en esta gestión pues no fue buena, ni en el antes ni en el durante, y ahí se posicionó, y yo creo que esto es muy interesante por el contraste, ahí se posicionó desde una forma o desde un punto de vista muy constructivo, porque esto es algo muy importante en una emergencia, la proactividad, y ahora si queréis entramos en ello. Sí que se posicionó como elemento central y como incluso hasta portavoz el ministro Óscar Puente, de quien antes hemos hablado porque teníamos a alguien de su equipo por aquí. Pues en este caso lo que vimos inmediatamente es que Óscar Puente, desde muy pronto, ese mismo día, intervino en redes sociales, fundamentalmente en X, desde un punto de vista muy constructivo y muy proactivo, porque continuamente daba información, continuamente nos iba informando de qué carreteras estaban cortadas, en qué situación y en qué situación de mejora se encontraban. Es decir, eso es lo que hay que hacer en una situación de emergencia cuando hablamos de proactividad en el durante. Informar de manera diaria, de manera cotidiana y normal a la ciudadanía para que tenga toda la información de lo que está sucediendo. Yo creo que ahí el contraste está muy bien con lo que ha sucedido ahora. Lo que ha sucedido ahora y lo que hemos visto en este tiempo, hasta el 28 de enero, es que el ministro Puente, yo no las he contado, pero creo que han sido, no sé, 16, 17 intervenciones en entrevistas a medios de comunicación, se prodiga en redes sociales. Quiero decir, creo que Óscar Puente, en este caso, y como portavoz de esta emergencia, ha entendido, a mi juicio, y esto es a mi humilde opinión, y quizás luego tengamos tiempo para discutirlo y podemos no estar de acuerdo todos y todas, ha entendido cuáles son los códigos de la mediatización. Es decir, si no centralizas el mensaje y lo articulas desde diferentes lugares, ya sea en la radio, porque ha dado entrevistas en radio, la televisión, la prensa escrita, pero también las redes sociales, esa narrativa, ese mensaje se desborda, se puede descontrolar, ya no lo manejas tú con tus manos, y en ese caso, y con un ecosistema mediático tan desintermediado, eh,
dejas de controlar el relato y por lo tanto la crisis se puede agravar más. Creo que esto el ministro Puente lo hizo desde el primer momento. De hecho, ese domingo yo no recuerdo en qué momento escribió el primer tuit, yo al menos lo vi a las 9:15 o algo así, 9:30 de la noche, ya establecía, digamos, o ya informaba de lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, creo que muy prontito, escribió otro tuit muy largo en el que señalaba que se acercaba o que iba de forma directa al lugar de los hechos, a donde se había producido, ha dado entrevistas. Luego podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con si es procedente dar tantos datos, de si quizá estamos más o menos de acuerdo si la entrevista fue muy larga o no es muy larga, de si había que de alguna u otra manera ah, simplificar aún más todos esos datos o no, pero en cualquier caso creo que el contraste queda claro entre una emergencia que de alguna manera no se controló del todo, que se podía haber hecho mejor, y esta otra que estemos más o menos de acuerdo. Lo que está claro es que el portavoz de esta emergencia, que ha sido obviamente el ministro Puente, se ha puesto al servicio de los medios, ha dado muchas entrevistas, entiende que hay que intervenir también en redes sociales, porque hay muchos públicos que están en otros lugares que no son las televisiones, es decir, incluso entiende muy bien los códigos de mediatización, la segmentación de públicos, todo eso bueno, que eso nos gusta a nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos a la sociología, a todas estas cosas, que parece que luego en la realidad no se lleva a cabo, y claro que hay que llevarlo a cabo incluso en contextos de emergencias, hay que identificar perfectamente los lugares por los cuales se señalan los mensajes. No sé si he terminado de responderte a la pregunta, pero yo creo que en este caso las emergencias y la portavocía requiere de control, de centralización del mensaje, de dotar de mucha transparencia. Luego nos podrán criticar, ya digo, si es excesivo, si no es excesivo, si estamos dotando de demasiados datos o no, pero al menos lo que nos dicen los manuales es transparencia, ponernos al servicio de la prensa, que puedan preguntar cualquier cosa y dedicar el tiempo que haga falta, no decir mentiras. Eso es muy importante, decir la verdad. ¿Por qué? Porque luego los informes se llevan a cabo, se producen y luego eso genera disonancias, ¿no? Y ya con esto voy a terminar. Otra emergencia importante que muchos de vosotros y de vosotras conoceréis muy bien, incluso mejor que yo, por cuestiones de edad, como fue el Prestige, en Galicia. Claro, que tú de manera muy rápida intervengas quizá por el momento, y digas aquello que se dijo en ese momento, ¿no? Que eran unos pequeños hilillos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego eso puede no serte del todo, o sea, puede ser mucho más contraproducente. Primero, tranquilízate, toma la información, o sea, obtén toda la información que puedas antes de hablar, ten cuanta más información mejor, y luego trata de dar de forma transparente y verídica lo que sabes a la ciudadanía, porque si te equivocas, te equivocarás con los datos que tienes, no tratarás de ir más allá por ir, digamos, rápido, por querer informar. Pero bueno, yo creo que esto diría que son las diferencias de estos dos hechos, pues, calamitosos. Perfecto, David. Llevamos en este momento media hora larga ya de exposición a través de estos ejes o estas preguntas que te vamos marcando. Si te parece, te voy a hacer nada, dos, tres preguntas muy breves para contestar casi escuetamente Claro, y damos paso, si queréis, al turno de preguntas, porque estoy segura de que muchos de los que nos están escuchando están deseando plantearte ciertas cuestiones, ¿vale? de Mira, con acuerdo. todo lo que dices, gracias. Con todo lo que dices me quedan claros varios conceptos ya, que es la proactividad, David, la transparencia y la inmediatez también, ¿no? Del estar desde el primer momento en un contexto de emergencia. Hemos visto, yo creo que durante estos días, y somos conscientes a través de esa proactividad, ¿no? O esas ruedas de prensa a las que te referías ahora del ministro de Transportes, largas, ha habido una rueda de Ujú. prensa de 2 horas y pico. Y yo no sé si en ese tipo bueno, pues de ruedas de prensa tan dilatadas, la importancia que tiene el lenguaje, ¿vale? No hemos hablado de lenguaje, hemos hablado, ¿vale? Pero indirectamente, y no hemos hablado tampoco de imagen. Entonces, en cuanto al lenguaje, ¿qué consejos, qué ejemplos, qué nos puedes aportar, David, acerca de
creo que la delicadeza y sobre todo el rigor que hay que tener con el lenguaje, porque una cosa es lo que dicen los políticos y otra lo que entiende la gente, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o qué directrices puedes dar para que en un contexto de crisis el lenguaje sea también muy a tener en cuenta por esos portavoces? Me estoy Completamente. refiriendo sobre todo de la parte léxica, ¿vale? O sea, de la parte técnica a la que tú hacías alusión. Completamente. Y como me has dicho y por el tiempo pues en el que estamos y el que tenemos, voy a tratar de ser muy rápido. Sé que es una pregunta que me llevaría muy lejos y más a una persona como yo que le encanta, digamos, las consecuencias que tiene el lenguaje para generar espacios simbólicos y creación de realidad. Por lo tanto, ahí me podría extender quizá en exceso. Para decirlo de manera muy sencilla, el elemento de proactividad, que no ha sido muy explicado, pero bueno, que para que quede claro, ante una emergencia, o en un contexto de crisis o de emergencia, la proactividad es muy importante, ¿no? Es un elemento, digamos, lo podemos decir así, esencial. Hay que buscar ser proactivo, ser transparente, dotar de información, dar todo lo que tenemos, atender a los medios, conceder entrevistas, aportar nuevos datos, mostrar permanentemente que se tiene el control de la situación, y esto yo creo que es lo relevante, mostrar o señalar que se tiene el control de la situación. Y respecto al lenguaje, esto es una cuestión central. Yo creo que muchas veces cuando vamos o determinamos o buscamos realizar entrevistas muy largas, como la que se produjo hace bien poquito, hace unos días, si no recuerdo mal, fue el martes o miércoles, el miércoles pasado, creo que hay que buscar hacer una traducción. O sea, nosotros en comunicación política, al menos yo por mi experiencia en sociología, cuando hablamos con los estudiantes, yo al menos les planteo la palabra traducción. De alguna manera nosotros, los que nos dedicamos pues, a la comunicación, desde un punto de vista, digamos, más desde la sociología, ciencia política, me da igual, desde el periodismo, nos dedicamos a traducir, somos traductores de elementos muy complejos, muy técnicos, quizá complicados. Quizá muchas veces no lo entendemos tampoco nosotros de una manera clara, tenemos que traducirlo para que lo entienda una persona de a pie, una persona normal y corriente, una persona que no tiene por qué tener nociones técnicas ni de ingeniería de materiales, ni de nada por el estilo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho el lenguaje. Yo, en ese caso, no te puedo poner un ejemplo particular, pues genérico, porque tendríamos que ir al caso particular, a los elementos, digamos, de las entrevistas particulares, pero yo creo que sí que hay que tener muy claro para una entrevista de estas características, traducir, ser capaces de traducir, explicarlo de una manera muy sencilla. Y sobre todo nosotros a los estudiantes les decimos que sean capaces de hacer análisis políticos con tres ejes o tres elementos, o sea, traducir cosas largas en un minuto. O sea, ser capaces de poder decir mucho en un minuto, porque la atención es muy limitada y aunque sea una emergencia y queramos dotar de herramientas a la ciudadanía, de verdad tenemos que tener en cuenta quién es el público. El público es la ciudadanía no es tan abstracto. La ciudadanía está en contextos históricos, en contextos políticos, en contextos sociales, en contextos emocionales. Y un contexto social, emocional, político y real en el que vivimos es que la atención es cada vez más reducida. Entonces hay que controlar mucho la fuga de la información precisamente con un control muy sencillo del lenguaje. Pero no te podría decir un caso particular aquí. Nada, perfecto. Me voy ya finalmente, antes de dar paso a las preguntas, al tema de la imagen. Muchas veces uno ha gestionado, un equipo de comunicación ha gestionado bien una crisis, ha salido dignamente del paso, ha cubierto un poco las necesidades de la opinión pública y de repente aparece una foto que da el traste un poco con todo, ¿no? Me estoy refiriendo y creo que todos los que están presentes tenemos un poco en la cabeza en una era en la que yo creo que entran mucho más las cosas por el corazón, por la parte emocional, por el ojo que por la razón. Un poco esa fotografía, ¿no? Comentábamos nosotros en el grupo que tenemos de ACOP, esa imagen que aparece fracturando un poco la imagen del Estado con la imagen del pueblo y que además es una imagen distribuida por Casa Real. Entonces, me gustaría también que comentásemos, quizá con algún ejemplo más, cómo muchas veces un esfuerzo de comunicación da el traste con una imagen que se nos queda a todos en la retina y que marca esa separación muchas veces entre una crisis que arrastramos quizá de credibilidad y de confianza en las instituciones con otra
que es un poco la imagen que tenemos delante, ¿no? Y me estoy refiriendo justamente a esa que inmediatamente la Casa Real baja al final de la galería, aunque no la retira del todo. Y creo que tenemos ejemplos en los últimos años. Crean realidades las fotos, ¿verdad, David? Y al final, sobre todo, quedan muy presentes en ese imaginario colectivo, ¿verdad? Completamente. De hecho, fíjate, perdona, que es que tengo aquí a una persona que quiere entrar al despacho. En sociedades audiovisuales, como las sociedades en las que vivimos, fundamentalmente nuestro proceso de socialización, en gran medida político, etcétera, es visual, es a través de las imágenes, ¿no? Estamos acostumbrados en sociología a explicar socialización primaria, la familia, la escuela, los amigos, socialización secundaria, la universidad, las relaciones que tenemos, etcétera, etcétera. En sociedades altamente mediatizadas, lo principal es la imagen, y la imagen se ha de cuidar más incluso que las propias palabras. Parece mentira, pero una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Y en este caso es así, hay que cuidar mucho, mucho la imagen porque fundamentalmente somos sociedades que consumen lo audiovisual, consumen imágenes y por ello es tan importante trabajar mucho la centralización del mensaje y que sea coherente con la imagen que puedes transmitir, que transmites y que puedes proyectar. Y esto es fundamental, porque como comentabas, sí, vivimos en un contexto político donde realmente existe una crisis institucional de credibilidad en las instituciones. Creo que un informe de la OCDE, no quiero dar un dato inexacto, pero diría que un último informe de la OCDE del año 2024 señalaba que que la ciudadanía sentía una insatisfacción, una incredulidad enorme por las instituciones. Por lo tanto, la comunicación de crisis y de emergencias, cuando se aborda desde un punto de vista institucional, porque se puede abordar desde un punto de vista corporativo, etcétera, pero bueno, este no es el caso, debe consistir en informar y en tranquilizar, en generar de alguna manera tranquilizar, acabar con la incertidumbre, proyectar una imagen de confianza. Sabemos que es complicado porque el contexto es el que es y la imagen es muy, muy, muy poderosa. Yo me iría a esa imagen que has comentado entre, bueno, una parte, la división, la fractura entre los políticos, entre, digamos, el campo político, etcétera, y el pueblo, que es súper poderosa y puede llevar, y puede ser muy, muy engañosa, y además tiene una lectura oculta política detrás que, bueno, daría para otro coloquio, pero oculta cosas. O sea, sí, para ser muy, muy rápido, la imagen hay que cuidarla. Cuando estamos en equipos de comunicación, en cualquier crisis o en cualquier emergencia, no solo hay que saber transmitirla, sino hay que transmitir también la imagen y la proyección que queremos buscar con esa imagen, porque cualquier error te van a buscar el ángulo, te van a buscar el lateral, te van a buscar generar una dicotomía y al final eso genera mucha incredulidad en las instituciones, ¿no? El contraste. Hablábamos antes de la simplificación. El otro elemento central de la propaganda moderna son dos elementos, según Edward Bernays: simplificación y deformación en base al contraste. El contraste es el siguiente elemento, el ellos y el nosotros. Es muy poco democrático, muy propagandístico y visualmente puede hacerte mucho daño. Tal cual. Perfecto, David. Pues nos vamos acercando al final del recorrido de esta primera parte de exposición. Te agradecemos muchísimo la claridad y sobre todo la utilidad, David, de todo lo que nos has expuesto, de todo lo que nos has mostrado. Y creo que seguro que hay mucha gente deseando que es el momento ya, si os parece, de que podáis elevar vuestras preguntas. Acordamos en inicio que levantabais la mano y os vamos dando paso para que podáis dialogar con nuestro ponente de hoy. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar. ¿Nadie? Sí, tenemos manos levantadas. Mira, Vale, Rafael. es que yo, Ana, no veo toda la pantalla, así No, que te no te ruego preocupes, que no te conectes mi preocupes. cable. Rafael Sánchez había levantado la mano en cámara y Alba Juan tiene la mano también levantada. Rafael, si quieres, empiezas tú. No Tienes te el micro escuchamos. muteado.
Rafael. Ah, es por eso. Bueno, mientras Ya, Rafael... sí. Vale, ¿Se Ahora, me oye? sí, sí. ahora sí. Vaya, perdón. Bueno, era simplemente confirmar un dato que yo creo una estrategia de comunicación que se repite cada vez que hay una catástrofe. Quizá el ejemplo más claro fue el 11M y consiste, lo que quiero, David, es si puedes confirmármelo, en que cuando hay víctimas mortales, aunque haya información, si no del número total de víctimas, que no lógicamente no lo hay en un primer momento, sí, sí, en el caso en el que hay datos, se van dosificando. Es decir, si se sabe que hay un número elevado de muertes, en lugar de dar la cifra exacta desde el primer momento, se va dando gradualmente en ascenso. Un poco yo creo que ocurrió en el accidente reciente de Adamuz en Córdoba, que se habló de 2 muertos, se fue aumentando, ahí la situación es clara, se fue sobre la marcha, iba aumentando y ha tardado en aparecer, por desgracia, el dato del número total de víctimas, pero yo creo que en el 11M sí se utilizó claramente esa estrategia de dosificarlo, de no facilitar el número total. Quería simplemente confirmar, bueno, si esta estrategia es así, si eso es así, y, y bueno, y evidentemente el motivo es claro, pero quería confirmar que se usa esa estrategia. Pues muchísimas gracias, Rafael. Pues yo para responder de manera muy sencilla, clara y rápida, porque hay otras manos levantadas, te diría que, por supuesto, que se puede, digamos, instrumentalizar y, digamos, dosificar. Eh, Se puede dosificar, puede tener además una tendencia política o buscar tener unos objetivos políticos. Se acostumbra, al menos ya digo, según los manuales y luego ya cada uno pues lo interpreta como quiere o puede. Se establece que en una emergencia o en un contexto de emergencias, eh, obviamente no puedes ir dotando de toda la información que se tiene de manera rápida o inmediata o insofacta, porque no se debe no buscar incurrir en errores que luego puedan ser garrafales. Una cosa es esto, una cosa es ir poco a poco comunicando lo que se sabe según información real, verídica y clara, y otra es dosificar lo que está sucediendo estrictamente por cuestiones políticas. Yo creo que lo has comentado claramente. El 11M bueno, pues es un caso paradigmático precisamente de esta cuestión. Y luego también corres un riesgo. A mi juicio corres un riesgo al menos en un ecosistema mediático como el que vivimos y además en un régimen de sociedad, digamos, cada vez más descreída, incrédula con las instituciones, y es que se produzcan posibles fugas comunicativas en modo de teorías de la conspiración. Y en la Dana lo vimos. En la Dana muy rápidamente se produjo la cuestión de que existían otros 60, 70, 80 muertos de bajo tierra, que las autoridades no nos estaban diciendo nada sobre ello. Entonces, yo creo que la dosificación en términos estrictamente de viabilidad política es negativa, eso no es viable en ningún manual claro. Puede pasar, puede estallarte también en la cara, puedes hacerlo y puede estallarte, no es ético si lo quieres ver así. Además es que corres un riesgo que yo creo que es grave en un contexto actual, que si la información la vas dosificando y la incoherencia y existe cierta incoherencia comunicativa, dejas mucho espacio para que se produzcan una eclosión informativa de hechos alternativos a lo estadounidense o desinformación. Entonces yo creo que lo correcto es ir dotando a la ciudadanía de herramientas informativas, de decirle lo que está sucediendo, de decir hasta dónde se pueda, porque sabéis que en una emergencia no se puede decir absolutamente todo en el momento, hay que ir obviamente dosificándolo si lo queréis ver así, pero siempre desde un punto de vista no partidista, ¿vale? Si me puedo explicar así. Muy bien, gracias. Gracias Gracias, a ti. Rafael. Muchas gracias a los dos. Venga, pues continuamos y Alba Juan tiene la palabra. Cuando quieras, Alba, puedes preguntar a David lo que quieras. Hola, buenas, gracias. Nada, primero de todo agradecer la intervención, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante. Y bueno, yo soy de Valencia, entonces me venía sí o sí la catástrofe de la Dana, ¿no? Que todos sabemos pues, que a nivel comunicativo pues dejó mucho que desear. Pero le quería preguntar, que se ha tocado un poco, pero para incidir un poquito más,
en ese año después o 2 años después de la catástrofe, de la crisis, ¿cómo lo gestionamos? Por ejemplo, desde los municipios, desde los ayuntamientos, ¿no? Que una vez, digamos, dimite Amazon, mucha gente pues señala, vale, ¿qué ha pasado después, un año después, 2 años después? ¿Y dónde está la línea entre seguir comunicando, seguir poniendo fotos con las víctimas, con los familiares y tal? ¿O dónde está, digamos, el margen para ir evolucionando y transitando esa crisis? Pues una pregunta fantástica. Eh, no existe, o al menos hasta, honestamente, hasta el punto que yo conozco o sé, eh, como un camino a transitar único, simple, viable, etcétera. Creo que es importante tener muy clara la secuencia. El antes salva vidas, el durante requiere también de muchísima información verídica, real, certera, ordenada, coherente y que no ataque, porque hemos visto que hay en determinados contextos comunicativos donde se busca atacar. Y luego en el post, digamos, post emergencia, buscar clarificar todo lo que ha sucedido y, a mi juicio, generar una suerte de memoria. Creo que es importante en términos comunicativos y de emergencias, ¿no? Generar una memoria. Sabemos que la historia es el estudio de los hechos pasados, la memoria es precisamente toda la narrativa simbólica que crea o que genera un espacio, digamos, emocional o vinculante. Y yo creo que el post es precisamente no solo ver qué se ha hecho mal, que es lo que yo os comentaba antes, ver qué medidas se han tomado mal. De hecho, mira, inmediatamente Alba, después de lo que sucedió con la Dana, aquí en Madrid y alrededores, en Toledo, Castilla-La Mancha, etcétera, se produjo unas intensas lluvias y llegaron los alert, es decir, se tomaron en cuenta que esto es una herramienta que existe, que se puede lanzar y que no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, yo te diría dos cosas. Y aquí sí que, en mor de toda honestidad, no tengo la respuesta clara. Eh, yo creo que lo primero es ver qué se ha hecho mal, a clarificarlo todo, es decir, clarificarlo absolutamente todo, ver qué se ha hecho mal, qué se puede hacer mejor y generar un espacio de memoria, un espacio de recuerdo, un espacio vinculante, emocional, de cercanía, de empatía y de recuerdo, mm, que también son actos en sí mismo muy comunicativos. Yo te diría esto, pero ya te digo, no lo tengo del todo claro. Gracias, Alba. Gracias, David. Pues adelante, damos la palabra a Benito García, que también te quiere plantear una cuestión. Buenas tardes. Disculpad por no tener la cámara, eso que os perdéis. En la próxima vez prometo corregirlo. Hablando de emergencias y en relación con los incendios, la falta de control y la falta de aporte de seguridad ha sido una nota dominante año a año los últimos años. En Galicia, por ejemplo, en parte del noroeste o en general en toda la zona noroeste, 2006, 2017, 2022, 2026, están marcados por focalizar la responsabilidad en el chivo expiatorio, el mejor amigo del político, aduciendo que todos son provocados deliberadamente, todos tienen una intención e incluso que están organizados, a pesar de que los informes de fiscalía, de que otros organismos pongan en evidencia que las causas principales son mayoritariamente otras. Al final son comportamientos extrapunitivos o cortoplacistas o de atender a lo urgente en lugar de lo importante en los, como decías también antes, portavoces que habitualmente son políticos en lugar de técnicos o que solo se utiliza a los portavoces técnicos circunstancialmente para reforzar determinados mensajes y que se viene repitiendo yo creo que desde hace 30 años que recuerdo de trabajar en esta profesión y cerca de cuestiones medioambientales. Y voy a la pregunta. ¿No crees que el de los incendios son el más claro ejemplo de una gestión comunicativa que podría o que debería acercarse más al modo crisis que al modo emergencia? Por lo que tiene de cíclico y hasta de relativamente predecible. Al contrario de lo que puede ocurrir con una Dana o con grandes accidentes como los ferroviarios que citabais antes. Pues por responderte muy rápidamente, Benito, lo primero, muchísimas gracias por la respuesta, es súper interesante.
Yo aquí sí que veo un claro ejemplo de hibridación o de elemento híbrido, sinceramente, entre los dos elementos, ¿vale? Además que no son compartimentos, digamos, separados, sino que están unidos. Sí que es verdad que una emergencia requiere de un análisis, digamos, riguroso diferente al de la crisis y de una respuesta comunicativa diferente. En un primer momento, un desastre forestal como el que comentabas, ¿no? Y que tan acostumbrados están en Galicia, pero también lo hemos vivido en Castilla y León este verano, es en sí mismo una emergencia en la medida en que hay que saber o se debe buscar comunicar muy bien qué está pasando, porque hay en riesgo o puede haber en riesgo vidas, salud o propiedad privada, en este caso tierras, casas, etcétera. En una emergencia, que no lo he comentado, los actores difieren de alguna manera a la crisis, porque en una crisis, ¿qué actores tenemos? En una crisis ahí está el actor político, la política, sus asesores, los técnicos de comunicación, etcétera, ¿no? En una emergencia intervienen otros actores también. Interviene o puede intervenir la Guardia Civil. Vemos al portavoz de la Guardia Civil, el portavoz del 112, del SUMA 112, al portavoz de los bomberos, en este caso particularmente importante. Entonces, en primer lugar, un incendio forestal de estas características y tan salvajes como los que hemos vivido este verano, para mí es una emergencia que tiene que ser comunicado en un primer lugar como una emergencia, pero antes hemos dicho que muchas emergencias devienen en crisis de forma directa o indirecta. Y en este caso, para mí, creo que tenemos aquí un claro ejemplo de una posible crisis, porque gran parte, como vienen manifestando muchos trabajadores del campo, ¿no? Forestales, que no se les ha dotado de las suficientes herramientas, recursos, además no trabajan el año entero, trabajan solo unos meses, bueno, se vienen, digamos, manifestando, criticando y señalando que hay una serie de problemáticas que no se cuidan y que esas problemáticas luego terminan o devienen en una emergencia. Entonces, en este caso, claro que sí, claro que sí. De hecho, este es un claro ejemplo de una emergencia que deviene en crisis y que esa crisis es manejada por las entidades políticas de una manera muy clara. De hecho, diría más, porque antes hablábamos del ministro Óscar Puente, ¿no? Este verano también el ministro Óscar Puente, con estos incendios, etcétera, también fue o buscó ser, si me permitís la palabra, entiéndase el contexto, cruel con los responsables políticos de las diferentes zonas, ¿no? Recuerdo algunos mensajes que Óscar Puente decía que Andalucía se estaba, no, que el Castilla-La Mancha, Castilla y León se estaba, estaba ardiendo mientras el presidente de la comunidad andaba de vacaciones, no sé si recuerdo Cádiz o Málaga, etcétera. Perfectamente Puente señalando que ahí había o podía haber una suerte de crisis política. Pero sí, para responderte rápidamente, claro que sí. No solo es una emergencia, los compartimentos no son estancos, una emergencia se puede producir por una no dotación de recursos y por lo tanto puede devenir en crisis. Y sí. Perfecto. Gracias, Benito. Gracias, David. Veo otra mano levantada. Natalia, puedes elevar tu pregunta cuando quieras. Creo que está el micrófono muteado. Si podéis darle sonido a Natalia. Ahora. No te oímos, Natalia. No sé si a lo mejor nos No. puedes escribir la pregunta por el chat si no te oímos. Vale. Sí, además apareces que no tienes, que no está muteado, pero no se te Está escucha. escribiendo Natalia. Vamos a darle unos segunditos. Mira, mientras escribe la pregunta Natalia, yo tengo una cosita que se me ha quedado aquí dentro y que no quiero dejar de plantear. No sé si piensas, David, como a veces me da a mí la sensación que después de todas las emergencias donde sí que ha habido vidas humanas que desafortunadamente pues que se han perdido vidas humanas con unas desgracias y unas tragedias familiares, ¿no? Y heridos, que no nos podemos olvidar de los heridos que son una parte mollar, ¿no? De todo esto, me da la sensación de que a veces no aprendemos y nos seguimos olvidando de las víctimas. Hablo de esa interlocución directa
de lo que necesitan, de lo que más les surge, de ese apoyo personal y de contacto con ellas. Me surge eso, pasa con la Dana, ha pasado con los incendios y creo, a juzgar un poco por las sensaciones que nos van llegando de otra crisis que se ha abierto con el funeral, está pasando, habrá que comprobar, también con Adamuz. Tenemos por parte de los políticos y los equipos de comunicación cierto recelo, cierto miedo a ese contacto directo con la víctima. Pues una pregunta, es una pregunta estupenda y muy, muy complicada. Sí, y además has comentado dos ejemplos, la Dana y los incendios, pero también hemos tenido el caso de los cribados por el cáncer de mama, por ejemplo, con Amama. El gobierno de Moreno Bonilla, además, de alguna u otra manera, ha chocado, ha confrontado con estas víctimas, digamos, del cribado de cáncer. También ha sucedido y sucedió aquí en Madrid con el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando no solo nos reconoció, sino que también confrontó y confronta con la Asociación de Víctimas de las Residencias de Ancianos en el contexto de la COVID. Y hay que entender, y esto va un poco por los comentarios también de Rafael y de Benito, que una cosa son la gestión de crisis y la gestión de comunicación de emergencias según los manuales, que sirven mucho y sirven muy bien para prevenir y para ayudar y para comunicar de manera efectiva. Y otra cosa es que luego interviene el espacio o el área de la política. Yo, bajo ningún concepto, no sé, recomendaré confrontar con grupos de víctimas, pero sí que es cierto que se convierte en un actor político, y que hay, pues, y eso implica que hay formaciones o hay determinadas decisiones estratégicas políticas que deciden que no asumen esto y que hay que confrontar. Entonces, yo creo que el contacto con las víctimas, como he comentado antes, no recuerdo exactamente a quién ha sido, creo que a Alba, hay que restituir la memoria, hay que restituir no hay que generar una suerte de olvido, hay que tener una interlocución mucho más sana, mucho más positiva, hay que estar recíproco a las críticas. Pues, las cosas se pueden hacer mal, se hacen mal. Creo que la decisión correcta no es confrontar con esas organizaciones de personas que lo han perdido o mucho o todo, pero que entiendo, sin compartirlo, entiendo que se produzca en un contexto político de alta polarización, donde ninguna formación quiere dar ni un mínimo espacio al adversario para que pueda determinarle o meterle un golpe, si lo queremos ver así. Entonces creo que te respondo. Creo que se entiende en un contexto de polarización. Existe una confrontación, ha existido en Andalucía, ha existido en Madrid, ha existido en Valencia, veremos ahora en Adamuz, es muy pronto. Eso no es bueno, no es positivo, no es ético, si lo queremos ver así, pero se produce en un contexto de alta polarización, porque la crisis y la emergencia surge en contextos, no surge en manuales, en abstracto, en lo alto, digamos. Y por responder a Natalia, que ya ha Sí, escrito eso es. en el... ¿Ves la pregunta? Si no te la anuncio. Dice, soy de Valencia, dice Natalia, y respecto a la Dana, quería saber cómo podríamos equilibrar la necesidad de alertar con antelación a la gente sin fatigar con avisos, más que nada por la pérdida de credibilidad al estar recibiendo alertas. Eso es lo que plantea Natalia, David. Completamente. De hecho, sucedió, Natalia, que inmediatamente después de la Dana, en Castilla-La Mancha se produjeron unas lluvias torrenciales importantes en la provincia de Toledo. Y nada, días después, de manera concatenada, se enviaron diferentes, si no recuerdo mal, fueron 3 alert en 3 días diferentes, advirtiendo a la población de que no saliera de su casa, cuando luego, bueno, pues tenía que ver con el río Tajo, con el posible desborde de ciertas zonas del río Tajo, o al menos con el choque con el Alberche. Eso no se produjo, no se generó ninguna problemática, y eso quizá puede terminar fatigando. Yo creo que aquí hay que ser muy claros, hay que tomar a la ciudadanía como mayores de edad. Somos mayores de edad, si somos para votar y para otras muchas cosas, también lo somos para recibir información, y creo que debemos ser más capaces de generar un esfuerzo de pedagogía. ¿Cuál es, creo, lo complicado aquí? Y por eso, digamos que lo normativo, si lo queremos ver en términos sociológicos, lo normativo, lo que buscamos que sea bueno,
choca con la realidad, porque la realidad desborda los manuales, desborda los textos y desborda los libros. Creo que el problema está en ser muy capaces de generar pedagogía, de advertir a la ciudadanía que hay que estar prevenida, porque en las emergencias tenemos que tener muy en cuenta, y no lo he dicho, que lo más importante es que los ciudadanos tomen la responsabilidad de ponerse a cubierto. Es decir, en emergencias se enseña también a la ciudadanía a ser responsable, a coger sus cosas, si se produce una inundación, a ser capaz de cogerse 3, 4 cosas, 4 prendas, algo de comida, meterlo en una mochila, subirse a una zona alta y ser capaz de poder permanecer ahí un tiempo. Si exigimos a la ciudadanía un esfuerzo de ser ciudadanos de mayores de edad, creo que hay que dotar de muchísima mayor herramienta, mayor pedagogía, mayor esfuerzo de deliberación. ¿Cuál es el problema aquí? Que choca seguramente pues con este esfuerzo político de generar mayor trifulca, mayor esfuerzo de golpe, de golpear, etcétera. Entonces, sí, puedes fatigar, digamos. Ahora bien, si a mí me lo preguntasen a título personal y yo estuviera a cargo de alguna de estas cuestiones, prefiero fatigar y comunicar bien, salvar vidas y luego hacer un esfuerzo por buscar restablecer la confianza que cometer un error y que ese error sea grave, porque los errores en emergencias se cobran con vidas. Un error en la vida, con tu pareja, con tu amigo, etcétera, pues ya está, tienes un par de días malos, un mes, un año, pero una emergencia es muy complicado porque nos jugamos vidas. Entonces es quizá un poquito, a mi juicio, más interesante excederte un poco, prevenir en exceso quizá alguna vez, que directamente no hacerlo, a pesar de que pueda generar fatiga, pero bueno, esto puede pasar, es normal. Perfecto, David. Gracias, Natalia. Pues vamos con la siguiente pregunta, que es de Bruno Curras. Bruno, cuando quieras, puedes planteársela Hola, a ¿qué David. tal? Muy Hola, ¿qué buenas, tal? Bruno. Buenas noches. Mira, David, a mí me surge una duda siempre cuando hablamos de comunicación en tema de emergencias, y me voy a remontar a un caso, voy a ser muy breve, que pasó aquí en Galicia, que fue muy parecido a lo que pasó en Adamuz, que fue cuando descarriló el tren en Angrois. Entonces, ¿qué pasa? Cuando descarrila el tren en Angrois a las 20, que creo, si no me falla la memoria, descarrila sobre las 8:30 aproximadamente. Y tenemos a Feijóo, que era el presidente del gobierno de Galicia, a las 9, ya en la zona cero. Y además creo que fue una de las veces en la que el Platerga, que es el plan de emergencia que tenemos en Galicia, se activa más rápido, se activa a los 20 minutos de que se haya producido el accidente. Sin embargo, se criticó mucho al gobierno gallego porque Feijóo no da ninguna declaración hasta las 12 de la noche. Y a veces sucede que estamos en medio de una crisis o de una emergencia. Sí que es verdad que tenemos la presión, porque en la redacción y en todos suenan los teléfonos, hay que salir, pero a veces es que tampoco tenemos muy claro ni qué ha pasado, ni qué decir. Tenemos miedo de que la comunicación se nos vaya de las manos y decir algo que esté de más y calentemos. Y más, decías tú la clave, ¿no? Vivimos en una sociedad que está hiperpolarizada ahora mismo. Entonces, un mismo mensaje no tiene una única lectura, sino que puede tener dos o tres. Entonces, digo, ¿dónde está el equilibrio entre salir pronto, no salir, esperar y dejar porque luego está la otra cara, que si no sales y no hablas y no hay como una comunicación oficial, los bulos, las fake news y todo ese conglomerado que tal, se nos va a venir todo encima. Entonces a mí en el caso de Andrés me llamó mucho la atención porque eso, se activó todo súper rápido, en 1 hora y 20, en el mes de agosto, si no recuerdo mal, estaba el presidente de la Xunta en la zona cero, pero luego se criticó claro, que es que no había dado ningún tipo de declaración hasta las 12 de la noche, cuando había sido a las 8:30. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde buscamos ese equilibrio? Ese equilibrio Complicado. es complicado, Bruno. A mi juicio, y tú lo has señalado perfectamente bien. Para mí la clave siempre está o suele estar en el contexto, pero no en el contexto, digamos, de la emergencia solo en sí, sino en el contexto general en el cual nos desarrollamos como seres humanos, en el contexto histórico. Vivimos en un contexto donde el ecosistema mediático es muy acelerado, es muy emocional, es muy pulsional, busca respuestas muy rápidas y además las instituciones tienen que luchar contra algo muy importante que es el rumor. Y esto es Exacto. algo
que entendió perfectamente bien el ejemplo que os he contado antes, el primer ejemplo, el Vaticano el año pasado con la enfermedad del Papa Francisco. Entendieron que desde el primer día, desde el segundo uno, había que comunicar lo que estaba sucediendo de forma clara, de forma real y de forma verídica. Y de hecho, si os acordáis, nos levantábamos un día con el Papa Francisco ha comido bien y nos dormíamos con el Papa Francisco no ha podido cenar, se encuentra en una situación muy complicada. Quizás esto, antes por enganchar con el comentario antes, quizás esto puede generar cierta fatiga, pero lo que no genera y lo que evita es el rumor. Y en sociedades altamente desintermediadas, donde los influencers y los líderes de opinión ocupan cada vez más espacio, donde existen los efectos burbuja y las cámaras de resonancia, donde hay cuentas en Telegram que no controlas, pero que se difunden bulos. Y lo tenemos en la Dana con Rubén Gisbert señalando y además ensuciándose que había bajo tierra otros 60-70 muertos que las instituciones no nos decían. Es decir, para evitar todo eso, a mi juicio, en este momento, en este contexto, lo más interesante y lo más sensato es comunicar por poco que se sepa, para evitar el rumor, para evitar la confrontación, para evitar que se generen procesos desinformativos. Y se puede ser muy claro y muy sencillo y ser eficaz. Puedo leer hasta aquí, no tengo más que esta información, os la iré progresivamente dotando según la tenga. Lo importante en una emergencia es no engañar, por querer en ese momento, por estar asustado, por no tener información clara, dar datos muy inexactos que además puedan dar pie a que eso se pueda convertir en una mentira. Además, eso ya te estigmatiza muchísimo. Lo tenemos en el 11M. Yo no voy a decir que supieran o no supieran, o fuera uno o fueran otros, pero es un grave error comunicativo afirmar que el golpe en Atocha lo había producido ETA y luego tener que desdecir, y luego tener que rectificarlo. Da igual que no lo supieran, esa rectificación genera una disonancia cognitiva en la población que ya te hace creer que quizá la información no estaba, era inexacta, buscan mentir, es decir, genera ruido. Sé claro, sé sincero, informa según tengas algo con lo que informar. Y yo creo que el ejemplo, de nuevo lo vuelvo a decir, de Óscar Puente en la Dana y en algunos momentos en esta de Adamuz, es un ejemplo positivo en el sentido de puedo leer hasta aquí. Luego veremos si estamos de acuerdo o no con la traducción de los datos, etcétera. Pero ir informando hasta el punto que se sabe evita disonancia, evita rumores, ¿vale? Y no decir nada que no se sepa de seguro, porque si dices algo que no se sabe verídicamente y luego es desmentido, aunque tú en tu foro interno no supieras que era falso, la disonancia ya está creada. La disonancia ya está creada y el error comunicativo es garrafal. Entonces, lo mejor es comunicar siempre. Aunque tengamos poca información, comunicar, mostrarnos transparentes. Además, es que no solo ya porque salva vidas, sino porque en un ecosistema comunicativo como el actual, el rumor es un problema enorme. Y la falta de credibilidad de las instituciones con un rumor grande genera mucho desorden y mucho golpe. Por lo tanto, bueno, yo diría esto, Bruno. Vale, gracias, David. Gracias, Bruno. Gracias, David. Ana, ¿quieres preguntar algo? Sí, a mí es que me quería preguntarte, David, estabas comentando antes que la ciudadanía ya es adulta, que somos todos adultos y que en una situación de emergencia es mucho mejor enseñarnos, ¿no? Prepararnos cómo resolver o cómo afrontar esa emergencia y que estamos preparados. Y en ese momento me ha venido a la cabeza el vídeo este que se hizo viral de la Comisaria Europea para la Gestión de Crisis sobre el kit de supervivencia de 75. Entonces, quería saber tu valoración sobre las formas o las maneras de prepararnos a la sociedad para una situación de emergencia, si la viste adecuada, si no la viste adecuada, en fin. Sí, aquí sucede, o sea, a mí, como comentábamos antes, en una emergencia, y si habláis con el servicio de emergencias de cualquier comunidad autónoma, etcétera, con portavoces, etcétera, te dirán que una de las cuestiones más importantes es dotar de herramientas a la ciudadanía para que se preparen. ¿Cuál es el problema? Y antes lo comentaban, la falta de credibilidad en las instituciones, la falta de, no sé cómo decirlo. Debemos entender, y vuelvo atrás para explicarlo mejor, debemos entender que la comunicación institucional, aunque sea de por sí, la comunicación institucional busca y persigue comunicar a todo el público, a toda la gente, no, a priori no debería estar supuestamente
segmentada, si lo queremos ver así. Una empresa se puede segmentar, un partido, etcétera. Una comunicación institucional, digamos, busca alcanzar a la ciudadanía. Debemos tener en cuenta, esto es una opinión personal, al público al que nos dirigimos, al target al que nos dirigimos, y cada vez el target es, sobre todo cuando nos acercamos hacia los jóvenes, más incrédulo. Tendremos que buscar maneras y formas de entender cuáles son los actores que nos puedan ayudar a dar credibilidad y dotar de herramientas de credibilidad a lo que nosotros queremos llevar a los ciudadanos. Y me explico mejor. Si las encuestas nos dicen que hay determinadas instituciones públicas, organismos públicos que tienen mayor credibilidad que otros, y por ejemplo me estoy refiriendo a los bomberos, tienen una suerte de credibilidad muy alta respecto a otras profesiones, los médicos, etcétera, a buscar que las instituciones busquen comunicar no simplemente con un spot, no simplemente, digamos, con una campaña comunicativa, porque eso además es invertir bastante dinero y no sabes muy bien cómo va a llegar, pero buscar comunicar a través de actores que además intervienen en emergencias. La Guardia Civil interviene en emergencias, la policía no tanto, no tiene esa competencia, pero bueno, si tiene que ayudar, ayuda, el ejército, los bomberos, los médicos, los servicios de emergencias, todos estos nos pueden ayudar a transmitir o a buscar dotar de herramientas pedagógicas para llegar a la ciudadanía. Entonces, a la pregunta exacta de el spot este que me comentabas de la Comisión Europea, etcétera, pues quizás no sea la mejor manera de llegar a los ciudadanos. Y más cuando a título general la Unión Europea, cada vez que se abren las urnas, muchos ciudadanos votan en contra, no a favor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poco más estratégicos, hay que ser un poco más eficientes. Hablamos de los recursos que pagamos todos y, por lo tanto, saber quiénes son los actores que más credibilidad tienen dentro del espacio público y dotarles a ellos también de una suerte, si me permitís la palabra, de empoderamiento para que comuniquen este tipo de cosas. Pero sí que tenemos que entender que las emergencias somos un actor principal. Si las instituciones nos dicen que que puede haber riesgo de una inundación enorme y hay un nivel rojo de alerta, pues nosotros tenemos que ser suficientemente capaces de no coger un coche para ir a... O sea, quiero decir, también hay algo de responsabilidad personal, ¿eh? Por lo tanto, esto hay que saberlo trabajar mucho. Esto va a largo plazo, esto no es de repente, pero esto hay que trabajar desde las escuelas, hay que trabajar con los actores principales. Y bueno, y tenemos que dotarnos de este tipo de herramientas. Está claro, David, y yo creo que es una de las claves importantes. No veo en principio más manos levantadas, así que hemos llegado al final de este primer miércoles digital. David, muchísimas gracias, sobre todo, y quiero decirlo con mayúsculas, por tu generosidad, por la claridad de tus aportaciones y sobre todo por ayudarnos a entender mejor, bueno, pues por qué la comunicación de crisis y emergencias es tan importante como un eje estratégico, ya no digo que de cualquier gobierno, sino de cualquier nación. Y por supuesto me vais a dar 10 segundos solo, que sé que empieza a ser tarde, a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde y que voy a nombrar rápidamente, porque yo soy muy de personalizar, ¿vale? A Elisa, a Alba, a Ana, Bruno, Esther, Julen, Carla, Leandro, María Natalia, Óscar, Pascual, Paula, Saray, Tania, Iván, que marchó un poquito antes, y alguno más porque ya a lo mejor empiezan a no ser horas. Gracias a todos, ha sido un placer. Os animo desde aquí a seguir atentos a los próximos miércoles digitales de ACOP, donde seguiremos y continuaremos, pues eso, tratando temas de máxima actualidad política con profesionales y con académicos de primer nivel, como ha sido el caso de David del Pino hoy. Muchísimas gracias, David. No sé si te quieres despedir de quienes nos escuchan. Por mi parte, nada más. Solo desearos una feliz noche. Me sumo a tus palabras, María. Para mí ha sido un lujazo que me invitaseis a intervenir aquí, daros nuevamente las gracias a los anfitriones, a las anfitrionas, a Ana, a Óscar, a María también por haber moderado también y por haber participado de esta manera. Y a todos y todas por estar aquí. Son las 9:20, es muy tarde ya, seguro que el día se os ha hecho complicado. Y bueno, pues escucharme hasta tan tarde, pues también se merece que yo os dé las gracias infinitas y un abrazo enorme. Pues nada, muchísimas gracias. Un beso para todos y feliz noche. Adiós, Chao, gracias. gracias. Adiós.